Muchas gracias. Yo siempre digo, dime cómo me recuerdas y te diré en qué piensas. Y muchos de ustedes a lo mejor me recuerdan como sexóloga, ¿verdad? Bueno, pues sí, soy sexóloga, pero a mí lo que verdaderamente me mueve es el mundo de la psicología. Y me mueve el mundo de la psicología porque en la sexología, si yo te quito tus ideas erróneas, ok, y te enseño un poco de logística, es muy fácil que arreglar tu problema. Pero el mundo de la psicología es distinto. Y yo hoy vengo a hablar de lo importante que es la psicología y de lo importante que es que la psicología sea tenida mucho más en cuenta. Mucho más. Ahora mismo hay muchas ramas de la psicología y hay mucha gente que está trabajando en el mundo de la persuasión. Psicólogos, sí, psicólogos. Están utilizando la psicología como arma de persuasión y de manipulación. Y yo quisiera que la psicología fuera utilizada como herramienta de desarrollo humano. Creo que es vital que todos estudiemos psicología y que todos tengamos una asignatura que sea psicología en la educación. De lo que les voy a hablar ahora mismo son conceptos básicos de psicología. Hay muchos, ¿ok? Muchos que tendríamos que saber todos. Y que nos llegan tarde, nos llegan a los 40, a los 50, nos llegan a través de un coach, nos llegan a través de otras personas. Pero tendríamos que tener derecho a conocerlos de primera mano, de la mano de los psicólogos. Estos son algunos conceptos importantísimos que tenemos que conocer, importantísimos, que no solo les van a ayudar a ustedes a entenderse, a comprenderse, a sustituir la palabra culpa por entendimiento, sino que van a entender también que muchos países, muchas de las situaciones globales también se mueven por las mismas reglas. La psicología es una asignatura vital y voy a darles pequeños conceptos para que se queden con las ganas. Vamos a pasar. Conceptos que todos tendríamos que manejar a los 20 años. El concepto de resignificación, autoestima, empatía, asertividad, conducta, evitación, millones de conceptos. Bueno, vamos a empezar por el primero. Resignificación. Resignificar algo quiere decir ver ese mismo acontecimiento desde otro punto de vista. Cuando tú ves las cosas desde otro punto de vista, le das un valor emocional distinto. Sí, a veces en la terapia lo que trabajas es eso. ¿Cómo viste tu realidad y la realidad de la otra persona? Por ejemplo, mi madre nunca me peló, no me hacía caso. Y luego tú le decías, bueno, háblame de tu madre. Pues sí, mi madre tenía 10 hermanos. No llegaba para final de mes. Y bueno, y todo el rato estaba discutiendo con mi padre. Entonces, ¿cuánto tiempo te dedicaba tu madre? ¿No te dedicaba nada de tiempo? Ah, sí me dedicaba tiempo, pero no el suficiente. Ah, no el suficiente. Pero dentro de ese amor que te quería tu madre, que te tenía tu madre, ¿te dedicó un porcentaje importante en comparación con tus hermanos? Sí. Ah, te has dado cuenta de eso, ¿no? O sea, empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Nos da una visión más amplia en el que no juzgamos y no culpamos. Y yo digo, ¿no sería maravilloso que todos estudiáramos también la resignificación histórica? No puede ser que yo haya estudiado una historia del mundo completamente distinta a ustedes y que mi hijo en Estados Unidos esté estudiando una historia completamente distinta. Yo he aprendido a entender México estudiando otra vez la misma historia que me enseñaron en España. Los he entendido mejor,
porque he visto otro punto de vista. Resignificar los acontecimientos, muy importante. Nos vamos al siguiente. Pasa, por favor, queda bien así, ¿verdad? Pasa esa también, vamos a pasarla. Autoestima. ¿Qué es la autoestima? Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La autoestima es el valor que uno se da a sí mismo. Pero no hay solo una autoestima, hay distintas facetas de la autoestima. Por ejemplo, yo tengo una autoestima a lo mejor de inteligencia muy buena, pero a lo mejor mi autoestima física es que, pues que tengo pocas boobies. Y entonces, al andar así, ¿ustedes en qué se van a fijar? En mis boobies, ¿no? ¿Ok? Entonces, la autoestima, la personalidad tiene distintas facetas de la autoestima. Y todas es muy difícil tenerlas igual de fuertes. Pero si ustedes, todas sus facetas de la autoestima física, la intelectual, la autoestima emocional, hay mucha gente que siente que no se merece ser querido. Siente que le van a abandonar. ¿Ok? Desde niños tendríamos que hacer una evaluación de cómo es nuestra autoestima. Y digo yo, ¿y qué tiene que ver esto con los países? Pues mucho también. Porque hay algunos países que su autoestima económica y tecnológica es muy alta, ¿verdad? Y como ahora ese es el valor más importante, pues o ellos se creen superiores o nosotros inferiores. Pero, ¿y la autoestima emocional? ¿Y la autoestima musical? ¿Y la autoestima culinaria? ¿Hay algún país con tantos platillos como México? No. ¿Ok? Entonces, nunca se dejen medir por una autoestima, ni ustedes como individuos, ni nosotros como país, ¿ok? A lo mejor no somos tan buenos tecnológicamente, pero es curioso que nosotros, y cuando digo nosotros en México, porque yo ya soy parte de este país, sabemos cómo comer, sabemos cómo disfrutar la vida, sabemos cómo socializarnos. Tenemos habilidades sociales, eso también es una autoestima desarrollada. Lo estoy haciendo de una manera muy light para que lo entendamos, ¿ok? Que los psicólogos no se enfaden conmigo. La comunicación. También tendríamos que aprender dos conceptos claves, la empatía y la asertividad. Asertividad es la capacidad, ¿ok?, de comunicar lo que tú necesitas de una manera saludable, sin herir a nadie, pero dejando claro tus necesidades, ¿no? ¿Pero qué pasa? Hay muchas personas que confunden ser asertivo con agresivo, ¿verdad? Ser asertivo se puede aprender, lo podemos aprender en las escuelas, ¿ok? Hay gente que piensa que es asertiva y lo que es narcisista. Piensa que se merece todo y te lo dice sin pensar jamás en tu punto de vista. Eso no es una asertividad sana, ¿ok? Hay que aprender a ser asertivo. Porque yo siento que en muchos países no les enseñan a ser asertivos, porque ser asertivos a lo mejor implica un conflicto. No se pierdan, van a ver por dónde voy a unir los países con las personalidades. La empatía. La empatía es la capacidad que tenemos nosotros de ponernos en el lugar del otro y saber lo que siente. Dicen que las mujeres somos más empáticas porque en el fondo estamos diseñadas para traer, para tener a un bebé recién nacido, que ustedes saben que los niños son prematuros, nacen antes de lo que tendrían que nacer, porque si no nos matarían en el parto, básicamente, si crecieran ahí dentro, ¿no? Entonces, una mamá al mes ya sabe por los signos, o recién nacido el bebé, si el bebé tiene hambre, si tiene dolor. Es verdad que las mujeres estamos mucho más programadas de alguna manera a ser más empáticas, ¿no? ¿Y qué le pasa a la gente empática? Que muchas veces se ponen tanto en el lugar del otro que ¿qué les pasa? Que no se dan su lugar. ¿Qué le pasa a la gente empática? Que muchas veces, por evitar el conflicto, prefieren callar, ¿no? Y yo les digo,
A mí me decía un amigo, es que en México no cumplen las fechas. Yo, ¿cómo que no cumplen las fechas? Dije, es que le pedí a un amigo que es colega que tuviera esto entregado para mañana. Y digo, pero bueno, si esto es imposible, ¿y qué te dijeron ellos? Y en México le dijeron, pues no sé. ¿Qué tendrían que haberle dicho? Pues claro que no te puedo tener eso para mañana, es imposible, ¿sí o no? Pero socialmente, México, de alguna manera está educado a ser excesivamente empático, evitar el conflicto y considera que el comunicar sus necesidades puede ser hasta agresivo, ¿sí o no? Entonces tendríamos que aprender a ser más asertivos como país, porque nos sobra empatía, nos sobra ponernos en el lugar del otro, pero eso es muy peligroso, porque al final nos olvidamos de nosotros. ¿Me siguen, no? Ok, nos vamos a otro concepto que a mí me parece fascinante, que es la evitación. ¿La evitación por qué? La evitación de los miedos. El miedo es lo que nos controla porque en la gran mayoría de las veces lo queremos evitar. Por eso dije en mi presentación que se iba a llamar fobias, porque la fobia desmedida, el miedo desmedida es una fobia, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿A qué tenemos miedo los seres humanos? ¿Tenemos miedo al fracaso? ¿Tenemos miedo a la crítica? ¿Tenemos miedo a quedarnos solos? ¿Sí o no? Y entonces generamos dos tipos de estrategias. Hay muchos más, pero me voy a los 20 minutos que tengo. Dos tipos de estrategias. El procrastinar, o sea, el dejar siempre algo que nos cuesta mucho lidiar con ello hasta el final, ¿sí o no? ¿Hay algún procrastinador aquí? O la distracción. Y estamos en una sociedad que es con el objetivo de distraernos. Ok. ¿Qué cosas son las que nos están distrayendo constantemente a nosotros de esa reflexión interna que tenemos que hacer como personas? Una, el sexo. El sexo. La búsqueda del placer constante a través del sexo. ¿Nos han dicho que hay que buscar sexo? No, al sexo hay que darle su lugar. Sobre todo los jóvenes. A veces, ahora, les da tanto miedo la intimidad emocional que utilizan el sexo como un vehículo para ello y se sienten más solos. Hay que ver qué cosas nos están distrayendo de nuestra vida, de esos miedos que tenemos, de esas cosas con las que nosotros queremos lidiar. ¿Ok? Me voy al siguiente punto. Hay otra cosa que yo considero que es importante entender, que es los traumas. Un trauma es un problema o una situación que no ha sido bien solucionada y que va a marcar nuestra vida. Una persona que tiene un trauma ve la vida a través de los lentes de ese trauma. Por ejemplo, si esta típica mujer que su novio le fue infiel y como no solucionó bien ese duelo, va a pensar que todos los hombres son infieles, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué le va a pasar? Que todas sus relaciones futuras, en vez de vivirlas, va a estar buscando constantemente una infidelidad. ¿Y qué va a pasar? Va a acabar con todas sus relaciones. Las va a sabotear, ¿sí o no? Entonces, hay que ver qué traumas tenemos, hay que ver qué gafas están cubriendo nuestra realidad, aplicando un filtro negro que no nos deja vivir nuestra vida plenamente. Hay un trauma que yo quiero, una resolución de los traumas que yo creo que es muy importante, que es la validación del dolor. El que alguien que queremos se dé cuenta que nos ha hecho daño. Porque eso de pídeme perdón, perdón si te he hecho daño. No, eso no es perdón. Cuando tú buscas que alguien te perdone, ¿ok? Cuando tú buscas que alguien te perdone, lo que busca es que valides el dolor que le has causado. Valídamelo. Y yo les voy a decir un pequeño truco de cómo validar, cómo conseguir, digamos, solucionar pequeños traumas, ¿ok? Familiares. Por ejemplo, típico. Cuando yo era niña, a los 6 años, traje una amiguita y se me cayó el tenedor. Y mi padre, delante de mi amiguita, dijo, eres una inútil.
Y claro, yo me fui al colegio y cada vez que yo hacía algo, mis amigas decían, eres una inútil. Y yo, cuando fui adulta, le dije, papá, es que ese día que me llamaste inútil, y él me dijo, es que hija mía, no te olvidas de nada. Lo hice mal. Porque yo no le expliqué a mi papá el impacto de esa acción de llamarme inútil en lo que a mí, en el daño que me causó y la inseguridad que me causó en comer en público. Cuando yo se lo dije, cuando le dije, papá, me hiciste daño sin darte cuenta, me cuesta mucho todavía comer en público. ¿Sabes lo que te va a decir tu papá? Lo siento tanto, hijo mío. Expliquemos bien por qué nos duelen las cosas. Yo sí creo que hay que pedir perdón. Perdón personal e histórico. Pero hay que validar ese dolor, ¿ok? Hay que aceptar que se ha hecho algo malo. Y no solo es pedir perdón, es siento tu dolor, ¿qué hago para ayudarte a arreglar ese daño? Esto lo podemos aplicar en las personas y en los países. Y hay muchos países que tienen la obligación de ayudar a reparar un daño. Sobre todo, la obligación moral, porque somos humanos y estamos aquí para buscar lo que tenemos en común, que es construir un mundo mejor y no para separarnos. Entonces, hay maneras de pedir perdón, ¿ok? Y ya por último, la humillación. No hay peor cosa que humillar a otro ser humano. Cuando tú humillas a alguien, lo que le estás diciendo es que aunque tú te olvides del dolor, el resto te lo va a recordar porque lo hiciste en público. Nunca humillen. Si ganas algo, a la otra persona que ha perdido, la felicitas. Si ganas una guerra, a la persona que ha perdido vas a ser benévolo. Dicen que una de las causas de que hubiera una segunda guerra mundial es el Tratado de Versalles, la fuerte humillación que recibieron los alemanes a la hora de rendirse. Nunca humillen, nunca. Esto es psicología, es naturaleza humana, ¿ok? Cuando tú causas tanto daño, creas resentimiento y ese resentimiento es revivir el dolor. Y cuando nos duele algo que hacemos a veces, golpeamos más fuerte. Estas son reglas de psicología. Por último, porque no tengo tiempo a nada más, la gratitud. Se nos olvida que cada vez que agradecemos algo, un pensamiento crea una emoción y esa emoción te crea una reacción física que te hace sentir mejor. Agradezcamos todos los días. Agradezcamos. Hay muchas cosas que podríamos aprender de la psicología, muchísimas. Creo que no hay desarrollo humano. Sí. Es más, creo que no hay desarrollo económico ni tecnológico, nunca lo va a haber, si este no va seguido de desarrollo humano. Y los psicólogos, la psicología está aquí para hacer conciencia y hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias.